El periodista, columnista en El Universal, Héctor de Mauleón, en su columna precisamente en este medio, publicó el día 10 un texto que es bastante preocupante porque habla sobre una posibilidad que tuvo el gobierno de detener al más buscado en este sexenio que apenas empieza de López Obrador, a José Antonio Yepes, alias El Marro, que habría ocurrido en enero, que pudieron haberlo detenido y que lo dejaron ir. Les voy a leer lo que dice la columna, la pueden ubicar ahí. En los primeros días, bueno, de hecho el título, en enero dejaron ir al Marro. En los primeros días del año, fuerzas federales ubicaron a José Antonio Yepes El Marro en un club campestre cerca del aeródromo a orillas de Celaya, Guanajuato. Un seguimiento de varias semanas permitió que personal de inteligencia lograra establecer con precisión dónde dormía y se movía el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Se considera que Yepes es el principal implicado en la ola de violencia que ha hecho de Guanajuato uno de los estados más peligrosos del país, dice Héctor de Mauleón, y yo no diría uno de, sino el más peligroso del país. Desgraciadamente es así. Continuó. Yepes se movía por aquellos días en un Honda, un Cadillac y una Homer, y luego me llama la atención, un paréntesis, la siguiente frase que utiliza Héctor de Mauleón después de haber leído Honda, Cadillac y Homer. Dice, intentaba ser discreto. ¿Con una Homer? Vaya. De hecho, continuó, se desprendía por las noches de los 4 o 5 escoltas que lo acompañaban para que nadie supiera a dónde iba a dormir. Cambiaba de teléfono con frecuencia y a veces pasaba hasta 5 días sin hacer llamadas. Elementos de diversas fuerzas policiales habían intentado detenerlo varias veces en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, pero en todos los casos fueron rodeados por los pobladores y tuvieron que retirarse para evitar una tragedia. Imágenes que vimos todos, ¿no? Compartidas a través de videos, a través de fotografías en redes sociales, cómo la gente salió a quemar coches, salió a bloquear las carreteras, salió a, incluso hasta vimos, ¿se acuerdan los sobrecitos que pagaba el famoso Marro a la gente para que saliera a bloquear cuando llegara la marina, la marimba le dicen ellos? Bueno, continúo. Ahora era distinto. En aquel club campestre frecuentado por gente de otro estrato social, nadie iba a defenderlo. Su fuerza era mínima. Agentes que tomaron parte en aquel operativo pidieron luz verde a sus superiores. No se las dieron. La respuesta fue que el Marro no era prioridad, que la prioridad era bajar el número de muertos y hacer que descendiera el robo de hidrocarburos. Qué curioso. El Marro no supo lo cerca que estuvo de caer, o tal vez sí, porque a partir de entonces modificó de manera absoluta sus rutinas. El 29 de enero hubo bloqueos y quema de vehículos en Villagrán, Juventino Rosas, Celaya y Salamanca. La intención era impedir un operativo del Ejército y la Marina contra el Huachicol. Al día siguiente apareció en las inmediaciones de la refinería de Salamanca una manta dirigida a López Obrador. La firmaba, supuestamente, el cártel de Santa Rosa de Lima. Ahí te dejo un regalito en mi refinería. En una camioneta había dejado un artefacto explosivo. La manta señalaba que el cártel comenzaría a matar gente inocente si no se ordenaba la salida inmediata de las fuerzas federales. Hago un paréntesis, esta narcomanta específicamente y ese regalito, es decir, el artefacto explosivo, posteriormente se supo que quien lo puso fue el Cártel Jalisco para incriminar al Marro. Cuando menos esa versión también corrió y parece que es cierta, ¿no? Porque habría sido una estupidez del Marro retar al gobierno. Habría sido una tontería. En fin, continúo. El Marro, dice Héctor de Mauleón, se deslindó de aquella amenaza y señaló como autores del mensaje a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia arreció como nunca antes. El gobierno decidió que siempre sí había que detener al Marro y fuerzas federales y estatales lanzaron el operativo Golpe de Timón y tendieron un cerco en diversos municipios del estado. El 4 de marzo incursionaron de madrugada en Santa Rosa de Lima. En un domicilio hallaron palmeras, palapas, salones de juego y una alberca. Era el llamado Resort Huachicol, un paraíso a disposición del Marro.
Aparecieron también sobres con dinero supuestamente destinado al pago de nóminas y vehículos empleados para el huachicoleo. Había también, a la manera del Chapo, túneles que conectaban con domicilios cercanos. Un mes más tarde, no existe rastro alguno del marro. De lo que sí hay registro es de un fin de semana de marzo en el que hubo 26 asesinatos y de 5 días de abril en los que hubo 75. El día 23 de marzo se contabilizaron 15 homicidios más en Salamanca, Celaya y León, todos relacionados con el robo de combustible. El 26 de marzo, 4 personas que desempeñaban diferentes cargos públicos en Salvatierra fueron acribillados, paradójicamente en el Boulevard Posadas Ocampo. Qué cruel, ¿no? El Boulevard Posadas Ocampo, por el asesinato del obispo, ¿no? Entre las víctimas se encontraba el jefe de gobierno del municipio. Uno de los hombres que acompañaba al funcionario intentó huir, pero fue alcanzado 300 metros adelante por los tripulantes de una motocicleta. El gobierno federal anuncia triunfalmente que las tomas clandestinas han disminuido de manera drástica en la entidad. Según cifras de Pemex, de 1,547 tomas detectadas en 2018, solo se han registrado 97 desde el inicio de los operativos. La muerte, en cambio, se ha multiplicado. En uno de los estados más prósperos de México, ahora solo hay muerte, sangre, violencia sin cuento, y ni el menor rastro del marro, por cierto. Interesante, muy interesante, sobre todo la justificación, ¿no? Oiga, jefe, aquí está el marro, hay que detenerlo. No, el marro no es prioridad. La prioridad es detener el robo de combustible. Curioso porque el cártel de Santa Rosa de Lima, que sí, efectivamente, su principal actividad ilícita era el robo de combustible, también trafica con drogas, también extorsionan, también están cobrando piso. Entonces, detener a los delincuentes también tiene que ser prioridad, no solamente el impedir que se roben el combustible, porque al final el combustible es solo eso. Yo no sé en cuántos barriles de petróleo se pueda evaluar o en cuántos galones de gasolina se pueda evaluar la vida de una persona inocente de Salamanca, de Celaya, de Villagrán, de León, de Guanajuato. ¿Por qué es más valioso impedir el robo de combustible que impedir que los delincuentes del cártel de Santa Rosa sigan asesinando? O los del cártel Jalisco. Me parece que es equivocado. Pero bueno, ahí está lo que dice Héctor de Mauleón en su columna. Pudieron detener al marro y no lo detuvieron. Algo bastante curioso.